Un saludo, queridos maestros. Este día queremos compartir con ustedes el capítulo 2 de nuestro discipulado. El tema de este capítulo es la persona de Jesucristo. En este capítulo observaremos dos temas importantes que nos ayudan a comprender un poquito más acerca de la persona de Jesucristo. Nos concentraremos en la deidad de Cristo y en la humanidad de Jesús. Abordaremos estos temas comprendiendo a la luz de la palabra la naturaleza de Jesucristo divina y humana. El hombre simplemente es incapaz de comprender completamente a Dios. Dios es perfecto y santo, mientras que el hombre es imperfecto y pecador. Para superar la separación y unir a Dios y al hombre, Dios tomó en Jesucristo la forma de un hombre. En esta frase de Jesucristo vemos la primera luz de la deidad de Jesús. Jesucristo es la imagen visible de un Dios de deidad invisible. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Jesucristo. Colosenses 1, 15 y 19 nos afirma esta verdad. Eso es lo que significa deidad, que Jesús era Dios mismo. Para poder ser la expresión completa de Dios, Cristo tuvo que ser Dios. Para ser visto y entendido por el hombre, Él tuvo que ser humano. Jesucristo tiene una naturaleza dual. Él es Dios y también es hombre. Para empezar a entender este tema, mis queridos maestros, es necesario explorar la deidad y la humanidad de Jesucristo. Nos concentraremos entonces en explorar la deidad de Jesucristo. Este estudio comienza con una pregunta, quizás simple o corta, pero con una gran profundidad de estudio bíblico. ¿Era Jesús solamente humano o también divino? ¿En qué medida Jesús era divino y en qué medida Jesús era humano? Hoy abordaremos en este primer apartado la deidad de Jesús y veremos que si nos corresponde colocarle una cantidad, un número, un porcentaje a Jesús, podemos decir que Jesús fue 100% divino. No es solamente el Hijo de Dios, no es solamente una parte de Dios, es Dios mismo, es la esencia misma de Dios que decidió habitar entre nosotros. Juan lo describe y dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, Dios se manifestó a la humanidad en un cuerpo humano a través de Jesucristo. Esto significa entonces que Jesús es Dios. Y hablando de una posición divina, podemos decir que Jesús es 100% divino. En Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos, podemos encontrar algunas evidencias que nos muestran cómo es que Jesús se puede observar como un ser divino. Hebreos lo describe como superior a los ángeles. Cuando nosotros vemos a los ángeles, vemos a seres divinos, seres creados por Dios, pero que habitan en el cielo. Son celestiales porque están en el cielo. Son divinos porque sirven al Señor. Sin embargo, Jesús es colocado en un espacio o en una posición mayor a la de los ángeles. Hebreos describe a Jesucristo como creador. También lo describe como inalterable. Es decir, que Jesús es un ser superior, es un ser que gobierna, es un ser que tiene potestad, es Dios mismo. Hebreos lo describe también como eterno. Cuando nosotros vemos a Jesús, hablando de un Jesús 100% divino, podemos afirmar plenamente que Jesús tiene los mismos atributos que Dios, es eterno. Hay atributos que nos pueden confirmar esa deidad de Jesucristo y es la eternidad de Jesucristo, es la omnisciencia de Jesucristo. Él conocía todo tal como Dios lo conoce. Además,
Jesús es justo y es recto. Hebreo lo describe como justo y recto. Es interesante ver cómo Jesús en su forma humana no perdió esa esencia divina. Pero estando en la tierra, también Jesús nos muestra su deidad a través de sus milagros. Los milagros también son otra evidencia de la deidad de Jesucristo. ¿Por qué los milagros son una evidencia de la deidad de Jesucristo si no era el único que hacía milagros, si no era el único que sanaba en la época en que Él habitó entre los humanos? Los milagros se convierten en una evidencia de su deidad porque son diferentes a los que se hacían o realizaban en esa época. Además de eso, Jesús no solo sanaba, no solo liberaba, sino también salvaba, también dignificaba, también restauraba. Y esa parte milagrosa de Jesús nos da una evidencia de su deidad. Podemos observar en Mateo 8 algunos aspectos milagrosos que nos muestran cómo Jesús es visto como Dios. Jesús sana leprosos, algo que nadie más podía hacer en esa época. La lepra era una enfermedad de tal manera que tenían los leprosos que salir de las ciudades, abandonar sus casas, dejar a sus familias, porque no había tampoco ni un solo sacerdote, levita, hombre milagroso, profeta de la época que pudiera sanar leprosos. Sin embargo, Jesús sana leprosos. Cuando el leproso de Mateo, del relato de Mateo 8, le dice, Jesús le pregunta qué quieres que haga, el leproso le dice, si tú quieres, sáname, y Jesús le sana, la lepra desaparece. Además de eso, Jesús hacía milagros a través de la palabra. Él solamente decía la palabra y los milagros sucedían. No había necesidad de tener al enfermo cerca y poner su mano, sino simplemente declarar, decir la palabra y esta era hecha. Esto muestra que Jesús es Dios, porque su palabra tiene poder y autoridad. Él podía declarar porque Él es Dios. En este sentido, los seres humanos no podemos declarar nada porque no somos Dios, no somos autoridad máxima a Dios. Sin embargo, Jesús sí podía declarar porque Él es Dios. Jesús en Mateo 8 también nos relata y nos dice que un hombre se acercó a Él para pedir sanidad por un siervo. Y Jesús le dice, vete, ya ha sido hecho el milagro. Jesús solo dice la palabra. También los evangelios nos relatan cómo Jesús, solo con decir la palabra, una sola palabra bastaba para que aún los demonios huyeran de Él. Esto es una evidencia más de la divinidad de Jesús. Los demonios le conocían porque Él es el creador, Él es Dios, Él estuvo desde el principio. Y entonces solo su palabra, y aún sin decir nada, solo verlo, era suficiente para que los seres espirituales pudieran identificar a Jesús como Dios, darle esa autoridad divina. En otra oportunidad, otro milagro que podemos ahora mismo nombrar es una mujer que al tocar solamente el manto, la ropa, la túnica de Jesús, ella es sana. Pero Jesús se detiene y voltea y dice, poder ha salido de mí. Una vez más, Jesús a través de los milagros nos está mostrando su divinidad. Jesús es 100% divino. Nosotros necesitamos entender, Jesús no solo fue 50% divino, Jesús no fue solo una parte divino, Jesús es Dios, es la esencia misma de Dios que se ha revelado a los hombres. Jesús ha tomado una forma humana, pero eso no significa que no es Dios. Claro que es Dios. Y muchos de sus milagros, sus palabras, se muestran o dan evidencia de que Él es Dios. Por otro lado, también necesitamos entender que Jesús
fue 100% hombre. Algunos se atreven a decir Jesús fue, mitad Dios, mitad hombre. Mis queridos hermanos, la Biblia nos enseña que Jesús es Dios. No fue solo una parte de Dios, es Dios mismo. Es la esencia de Dios. Pero también fue 100% humano. Y al hablar de 100% humano, necesitamos entender que el porcentaje total de humanidad de Jesucristo no tiene que ver con el pecado como tal, sino con las acciones que éste hizo, que fueron totalmente humanas. En primer lugar, Jesús nació como un ser humano, nació de una mujer, no apareció simplemente en el espacio, no apareció simplemente en un lugar, sino tuvo un nacimiento como cualquier ser humano, y esa es la primera evidencia. Se formó en el vientre de una mujer. Fue 100% humano. La humanidad de Jesús no tiene que ver con el pecado. La humanidad de Jesús no tiene que ver, si fue 100% humano, entonces también es pecador. Jesús es esa esencia 100% humana de la humanidad primaria creada por Dios, de esa humanidad perfecta que Dios creó, pero que fue destruida por el pecado. Y entonces Jesús, como 100% humano, tuvo emociones, tuvo sentimientos, tuvo reacciones, sufrió, tuvo necesidades y sobre todo también fue tentado, al igual que el hombre en el Edén. El hombre y la mujer en el Edén fueron tentados. Jesús también fue tentado en el desierto. Fue tentado por Satanás. Pero Jesús sabía responder a la tentación porque sabía quién es su Padre. Ustedes y yo hemos estudiado ya quiénes somos en Dios. ¿Cuál es nuestra identidad en Dios? Dios nos ama y somos sus hijos. Jesús tenía claro este principio y por lo tanto no cedió a la tentación como lo hicieron los primeros hombres en la creación. Jesús fue 100% humano porque comía, dormía, tuvo hermanos, tuvo una vida normal, tuvo un oficio. Además de eso se cansaba un día, estaba cansado cuando iba caminando hacia Nazaret y pasó por Samaria y se detuvo en el pozo y descansó y tuvo sed y le pidió agua a una mujer. Jesús también tuvo sentimientos porque cuando su amigo Lázaro murió, él lloró por su amigo, porque le amaba, porque tenía un aprecio por Lázaro. Además, Jesús se sentía cansado, con sueño, tuvo aflicciones. Aún antes de morir en la cruz, Jesús dice que estaba afligido. Y también la Escritura nos relata que su aflicción era tal que aún su sudor caía como gotas de sangre. Es decir, Jesús tuvo todas las reacciones que un ser humano pudo tener. Pero además de eso cumple con un ciclo de vida humano. Nace, crece, muere. Pero después de morir, ahí es donde termina el ciclo de la vida humana. Se levanta de los muertos, resucita. Y esa es otra evidencia de la deidad de Jesús. Jesús es 100% divino. Jesús es 100% humano. Como creyentes, nosotros necesitamos reconocer esa plenitud de Jesús, plenitud espiritual y plenitud humana. Jesús no es un superhumano, porque muchos creyentes podemos decir, Jesús es Jesús, el Hijo de Dios, pero no fue un superhumano. En realidad era un humano normal, igual que nosotros, pero que conocía su identidad en Dios. Queremos, queridos maestros, que a través de esta lección podamos nosotros identificar, defender y creer plenamente en ese Jesús que es 100% divino y 100% humano. No es solo una parte de Dios y una parte humana, sino es todo Dios y es todo humano. Es Dios mismo revelado a la raza humana para salvarle. ¿Por qué Jesús fue revelado a la raza humana de una forma humana? Para que lo conociéramos, para que lo entendiéramos y para que tuviéramos nosotros un ejemplo de vida que nos permitiera, que nos diera una luz y nos marcara el camino que como humanos debíamos de seguir. Esperamos que este estudio le pueda ayudar a reflexionar sobre su fe, su postura y sus creencias acerca de la persona de Jesucristo. Que el Señor le bendiga.